¿Qué podemos hacer para volver a infundir confianza, seguridad y aliento a nuestros jóvenes? Guadalupe Radio presenta la videoserie Fortaleciendo Familias en la Fe con Monseñor Octavio Ruiz Arenas. Vamos a hablar cómo seguir las huellas de Jesús. En primer lugar, porque toda nuestra existencia como cristianos es encontrar el camino para llegar hasta Él. Y entonces, para poder llegar hasta Él, lo primero que tenemos que hacer es mirar qué hizo Jesús, cuál fue el ejemplo que Él nos dio. Y por otra parte, tenemos que tener muy en cuenta que nos preguntemos, bueno, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer para seguir esas huellas? ¿Qué es lo que me debe identificar verdaderamente como cristiano? Y finalmente, tomar conciencia de que no es un acto aislado en mi vida, sino que tengo que estar integrado a mi comunidad y a mi familia que me ayudan en el crecimiento de la fe. El Señor les conceda a todos salud y bienestar. Y vamos a hablar en esta oportunidad, después de haber visto las dificultades para transmitir la fe, mirar cómo está sobre todo la realidad de los jóvenes y cuál es el poder de la fe en nuestra vida. Vamos a hablar cómo seguir esas huellas de Jesús para poder cumplir toda esta realidad. Les habla Monseñor Octavio Ruiz Arenas, arzobispo emérito de Villavicencio, exsecretario del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización en el Vaticano. Y esta reflexión es hecha dentro de este programa Fortaleciendo Familias en la Fe, producido por Guadalupe Radio. Vivir el cristianismo no consiste simplemente en practicar o asistir a determinadas expresiones de culto o de devociones privadas, pero aisladas de la realidad que vive el mundo de hoy. No podemos permanecer ciertamente indiferentes frente a la miseria, el hambre, el desempleo, la violencia, la corrupción, el resquebrajamiento de la unidad familiar, las injusticias y tantas otras situaciones que degradan la humanidad y no respetan la dignidad de todos y cada una de las personas que están a nuestro alrededor. Ser cristiano es más bien una realidad que envuelve todo nuestro ser, que nos compromete a seguir las huellas de Jesús, el cual no solo conocía muy bien la realidad en la que viven los hombres y las mujeres de su época, sino que pasó toda su vida haciendo el bien y viviendo desinteresadamente y con amor, sobre todo a los más vulnerables y excluidos de la sociedad. Seguir las huellas de Jesús es el camino que debemos transitar todos los que somos cristianos. Ese camino debemos recorrerlo a lo largo de toda nuestra vida, la cual tiene un rumbo que nos va llevando a encontrar a Cristo, que es la meta de la vida humana y de la historia. Más aún, Él es nuestro premio. El Papa Benedicto XVI nos decía que si seguimos ese camino, nos encontraremos con aquel que, entregando su vida por amor, nos abre las puertas para la vida eterna. Y por eso nos invitaba a formarnos en la fe, que es la que da sentido a nuestra vida y nos fortalece en las convicciones para poder permanecer firmes en las dificultades que se nos presentan. Los padres de familia, pero también todos los adultos que hemos recibido el bautismo, debemos hacer un esfuerzo para tratar de atraer a los jóvenes para que conozcan a Jesús y lo confiesen como Señor de sus vidas. Para esto es necesario que seamos dóciles al Espíritu Santo y dejemos que Él actúe en nuestro interior para que nos indique cómo realizar esa hermosa tarea de atraer a los jóvenes a un conocimiento y seguimiento de Jesús. Ciertamente los jóvenes de hoy necesitan descubrir la vida nueva que viene de Dios. Necesitan saciarse de la verdad que tiene su fuente en Cristo muerto y resucitado y que la Iglesia ha recibido como un tesoro para toda la humanidad. El misterio de Cristo, su entrega amorosa para nuestra salvación, es la muestra más grande del amor y la misericordia de Dios hacia nosotros. Jesús es quien nos invita a que aprendamos de Él, que no vino a ser servido sino a servir y a dar la vida
en rescate de muchos. Este es el estilo del amor de Jesús, el estilo que tenemos que seguir. En segundo lugar, veamos cuál fue el ejemplo que nos dio el Señor. Si nosotros abrimos los evangelios, nos encontramos la persona de Jesús, sus palabras y sus acciones, en la que en todo momento nos revela el amor de Dios. Él es el Hijo de Dios que se hizo hombre por obra y gracia del Espíritu Santo, para entregar su vida por nosotros, a fin de que podamos obtener la salvación y nos hagamos también nosotros hijos de Dios. Y a lo largo de toda su vida se mostró como la epifanía, la manifestación plena del amor del Padre. En él descubrimos quién es Dios, cuál es su designio de amor y cuál es la grandeza de la dignidad humana. La vida de Jesús fue una vida de amor, un amor que nos mostró cuando bendecía y curaba a los enfermos, cuando consolaba a los afligidos, cuando acogía con ternura y perdonaba a los pecadores, cuando se compadecía de todos los que tenían dificultades, cuando enseñaba a las multitudes. Es conmovedor descubrir a alguien que buscaba siempre hacer el bien y que con su modo de amar nos enseñaba a amar de verdad, hasta llegar incluso a perdonar a los enemigos, como lo hizo el mismo Jesús cuando estaba sufriendo los terribles dolores en la cruz. Algo que nos impacta mucho cuando abrimos el Nuevo Testamento es el reencuentro de un número considerable de milagros realizados por Jesús. Estos milagros abarcaban curaciones de distintas clases, expulsiones de demonios, 3 resurrecciones de muertos, varios milagros físicos como la multiplicación de los panes, la pesca milagrosa y la tempestad calmada. Y en algunos de estos milagros descubrimos la actitud llena de amor y ternura con la que se compadecía del dolor humano. Uno de ellos es el haber resucitado al hijo de una pobre viuda en el pueblo de Naín. El Evangelio de Lucas nos dice que en alguna oportunidad Jesús iba a la ciudad que se llama Naín. Y cuando se acercaba ya a las puertas de la ciudad, estaban sacando fuera a enterrar a un muerto, que era el hijo único de su madre, la cual era viuda. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban pararon, y dice al muchacho: levántate. Y entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó de nuevo a su madre. Otro milagro que nos muestra la cercanía de Jesús y sus gestos de amistad es el que realizó cuando fue a las bodas de una joven pareja en Caná de Galilea. Y ante el ruego de su madre, María, que ve que se les ha acabado el vino y se va a arruinar la fiesta, Jesús convierte en vino el agua que había en unas tinajas de piedra. Mientras que los fariseos y el pueblo en general consideraban impuro a los leprosos y a los que rechazaban, de tal modo que ni siquiera podían entrar en las ciudades, Jesús se acercaba a ellos, los tocaba y los curaba con gran amor. Al realizar los milagros, Jesús no pretendía llamar la atención para lograr popularidad y mostrarse como alguien con gran poder, sino con una inmensa sencillez y dentro de un contexto que buscaba ratificar su enseñanza, ya que sus palabras y sus milagros estaban profundamente ligados para mantener una misma realidad, que había llegado en medio de nosotros el reino de Dios, es decir, la presencia amorosa de Dios. Lo importante de esas acciones de Jesús era que con sus milagros pedía y confirmaba la fe de las personas. Normalmente después del milagro Jesús decía: tu fe te ha salvado, y pedía que no volvieran a pecar, es decir, invitaba a la conversión. Además de los milagros, encontramos otros gestos de Jesús que nos manifiestan su gran misericordia. Voy a referirme brevemente a 3 de ellos. El primero es cuando Jesús encuentra a la mujer adúltera que la llevaban fuera de la ciudad para apedrearla según la ley. Los fariseos querían ser cumplidores de la ley y ven con desprecio en ella solamente una mujer pecadora que hay que castigar. Jesús se alza frente a ella, la trata con gran dignidad,
la perdona y le pide que no vuelva a pecar. Otro gesto parecido es cuando una mujer pecadora, con gran amor y arrepentimiento, unge en la casa de Simón el fariseo los pies de Jesús. El fariseo la juzga en su interior mientras que el Señor la acoge con dulzura y le perdona sus pecados, porque ha mostrado mucho amor. Quizá el más conmovedor es en el encuentro que tiene Pedro con Jesús resucitado. Pedro lo había traicionado y lo había negado durante la pasión. Y recordemos que cuando el gallo cantó 3 veces, Pedro vio el rostro de Jesús que lo miraba con gran ternura a pesar de lo que había pasado. Salió Pedro entonces y lloró amargamente. Y días más tarde, en el lago de Galilea, el Señor encuentra a Pedro y no le recrimina su traición, sino que le interroga acerca de su amor y le dice: Pedro, ¿me aman más que estos? A lo que Pedro responde: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Y por 3 veces le ratifica el encargo de apacentar el pueblo de Dios. En tercer lugar, veamos cómo lograr seguir esas huellas de Jesús. Sin duda, tenemos que hacer un esfuerzo por tener un estilo integral de vida en donde nuestras palabras y acciones expresen lo mejor posible que estamos tratando de seguir las huellas de Jesús, es decir, que queremos vivir como Él. Sin embargo, esto no lo podemos realizar de manera aislada, cada uno por su lado, sino que requerimos de varios elementos que son fundamentales. En primer lugar, tenemos que reconocer que si somos cristianos y hemos conocido al Señor, no ha sido porque lo descubrimos a través de una investigación o de una lectura. Somos cristianos porque hemos recibido la fe de una comunidad, la cual, siguiendo lo que se ha vivido y transmitido a lo largo de los últimos 20 siglos, nos ha dado testimonio de fe y amor al Señor, y a través del bautismo hizo que llegáramos a ser hijos de Dios. La familia, sin duda, ha sido y debe continuar siendo la primera transmisora de la fe. Hemos recibido el bautismo porque nuestros padres consideraron que el mejor regalo que podían hacernos era que encontráramos a Jesús en nuestras vidas. Han sido muchas las personas las que de una u otra manera nos han acompañado en el camino de la fe cristiana. Nuestros padres, hermanos, abuelos, pero también nuestros padrinos y madrinas, nuestros párrocos, catequistas y maestros. Pero de manera tal vez silenciosa, tanta gente sencilla que nos ha dado testimonio de amor y seguimiento a Jesús. En segundo lugar, la fe es como una pequeña semilla que tenemos que saber cultivar, rociar permanentemente para hacerla crecer y dar fruto. Para ello es necesario la oración. A través de ella nos ponemos en presencia de nuestro Padre del Cielo, un ser lleno de amor y misericordia, a quien recurrimos para abrirle con confianza nuestro corazón, para agradecerle el don de la vida y todo lo que a diario recibimos, para pedirle perdón por nuestras faltas de amor. Y tiene que ser entonces un diálogo lleno de amor de un hijo hacia su Padre. La oración va a fortalecer nuestra fe. Ahora bien, Jesús mismo quiso quedarse en medio de nosotros por medio de su palabra y de la Eucaristía y de los demás sacramentos, para llenarnos de fuerza y valentía, para hacernos sentir su cercanía, su amor y su ayuda. Por lo tanto, la participación en las secciones del culto y de la liturgia nos deben llenar de energía para cumplir bien nuestros deberes, para ser responsables, para ser líderes en nuestros compromisos, fieles en nuestros compromisos, para no dejarnos llevar por la corrupción, para vencer las injusticias y convertirnos en auténticos discípulos del Señor. El Papa Francisco nos ha insistido mucho en el hecho de que debemos ser discípulos misioneros, porque al mismo tiempo que hemos recibido el bautismo nos hacemos discípulos y tenemos que ser testigos de Jesús con nuestro comportamiento, nuestras acciones, nuestra palabra, para que proclamemos ante los demás la alegría de haber encontrado al Señor en nuestra vida y de sentirlo cercano como nuestro hermano y amigo. Y un tercer elemento para seguir las huellas de Jesús es necesario lograr esa integral vida cristiana que no es sin dejar de lado la formación. Todos necesitamos formarnos
para aprender los principios fundamentales de nuestra fe, pero no se trata de un simple ejercicio intelectual, de recibir unas lecciones. Se trata de dejarnos transformar, de hacer lo posible que haya un proceso que nos permita conformar nuestra existencia de acuerdo con la vida y las enseñanzas de Jesús. Para ser cristiano, no necesitamos que tengamos que ir a la universidad. La formación en la fe se realiza incluso de manera muy sencilla, a través del testimonio de las personas que siguen las huellas del Señor. Y esto se logra cuando contemplamos el amor que ellos tienen a Jesús y a la Santísima Virgen. Cuando por ese mismo amor tratan de vivir con honestidad y responsabilidad, dando siempre buen ejemplo. Cuando vemos su constancia y devoción para ir al templo, cuando observamos el respeto que tienen por los bienes de los demás y por el cuidado de la naturaleza que es nuestra casa común, cuando se preocupan por lograr el bien común. Y todo esto sirve para que el ejemplo de esas personas que sigan a Jesús con amor y sencillez nos ayuden a formar nuestra fe y que sintamos el deseo de imitar a esas personas para ser nosotros mejores cristianos. Y otro elemento que es fundamental y prioritario es el ejercicio de la caridad y la misericordia. No podemos olvidar que Jesús es el rostro visible de la misericordia del Padre. Y por eso el Señor nos ha invitado a ser misericordiosos y que lo imitemos a Él, que siempre estuvo dispuesto a amar y perdonar. Dios es amor y Él nos ha amado primero. Hemos sido creados por amor y hemos recibido la capacidad de amar, y al final de nuestras vidas seremos juzgados por el amor que hayamos tenido, sobre todo con las personas más pobres y vulnerables. Cuando amamos, estamos mostrando a los demás que somos imagen y semejanza de Dios. Por eso tenemos que responder a ese don de Dios, a su amor, entregándonos y sirviendo desinteresadamente a los demás por amor. Y fue precisamente a través del amor y la misericordia que tenían los primeros cristianos lo que hizo posible que muchas personas abrazaran la fe cristiana. Gente del Imperio Romano que criticaba y calumniaba a los cristianos, y a pesar del desprecio que les tenían, admiraban los gestos de amor, de solidaridad, de misericordia que tenían no solo entre los miembros de las comunidades de creyentes. Y el comentario que hacían era: miren cómo se aman, y quedaban maravillados por quienes seguían a Jesús y estaban dispuestos a morir el uno por el otro, siendo fieles al Señor. Si todos tratamos de hacer lo mismo que hicieron esas primeras comunidades cristianas, sin duda lograremos influir muchísimo en nuestros jóvenes y les estaremos dando un buen ejemplo para que ellos formen y nutran su fe. Muchas veces podemos caer en la tentación de pensar que la religión y los actos de piedad que realizamos o los sacramentos mismos que recibimos simplemente nos comprometen a realizar todo ello cuando vamos al templo o cuando sacamos algún momento para la oración. Pero en realidad, el hecho de ser cristianos y de pertenecer a la Iglesia Católica nos exige un compromiso integral, es decir, no solo vivir puntualmente los mandamientos de la ley de Dios, sino tener un comportamiento correcto, lleno de fe y de amor, con el que respetemos a las demás personas, seamos solidarios y misericordiosos con todos y cuidemos la naturaleza que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Jesús mismo nos ha dicho: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Y repetía, más aún, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, no basta invocar al Señor, pues Jesús descalifica las expresiones de fe que se quedan en alabanzas, pero no van acompañadas por buenas acciones en las que se esté procurando seguir la voluntad de Dios. Tenemos que acostumbrarnos entonces a obrar siempre el bien, pero teniendo en cuenta que debemos hacerlo
buscando hacer lo que Dios nos pide. Cuando oramos, debemos hacerlo con sencillez, sin aspavientos, es decir, no debemos orar para que los demás nos vean, nos admiren, sino para reforzar nuestra capacidad de servicio y fortalecer nuestra fe y confianza en el Señor. Decíamos que podríamos cumplir puntualmente los mandamientos de la ley de Dios, pero al final no estar cumpliendo lo que el Señor nos pide. Y eso fue lo que le sucedió al joven rico que le preguntó a Jesús: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para tener herencia en la vida eterna? Y Jesús le dice: en primer lugar, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Y ya sabe los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Y el joven entonces le dice: Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Jesús, fijando la mirada en él, le dice: una cosa te falta, anda, vende todo cuanto tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero él quedó abatido por estas palabras, se marchó entristecido porque tenía muchos bienes. Así pues, nuestra fe cristiana nos llama a tener un estilo de vida integral, lo cual no se logra exclusivamente con nuestros propios esfuerzos. Tenemos que pedir la ayuda del Señor para ser dóciles a su palabra. Pero igualmente tenemos que apoyarnos en nuestra familia, en nuestros catequistas, en los líderes de nuestra comunidad, en nuestros sacerdotes. Finalmente podemos entonces darnos cuenta que se requiere que haya un encuentro personal, pues esto es de lo que más necesidad tienen hoy en día nuestros jóvenes. Ellos se encuentran sumergidos en el ciberespacio y mantienen relaciones virtuales, y allí se sienten acompañados de otros jóvenes, pero en la mayoría de las veces se encierran en sí mismos, aunque piensan que viven el amor fraterno con los de su grupo, cuando más bien ese grupo se convierte en una prolongación de su propio yo. Por esto, el Papa Francisco, consciente además de que viven en el mundo tan lleno de violencia y de egoísmo, y que tienen la tentación de encerrarse en su grupo, les propone a los jóvenes ir más allá de los grupos de amigos y construir la amistad social, buscar siempre el bien común. Igualmente reconoce y nos hace tener una mirada benévola con la juventud actual, al reconocer que el compromiso social es un rasgo específico de los jóvenes de hoy. Al lado de algunos que son indiferentes, hay muchos otros dispuestos a comprometerse en iniciativas de voluntariado, ciudadanía activa, solidaridad social, que hay que acompañar y alentar para que emerjan los talentos, las competencias y la creatividad de los jóvenes, y para incentivar que asuman responsabilidades. Compromiso social y el contacto directo con los pobres siguen siendo una ocasión fundamental para destruir o profundizar la fe y discernir la propia vocación. También hizo referencia a la disponibilidad al compromiso en el campo político para la construcción del bien común. Entonces, tenemos que procurar que los padres de familia, los sacerdotes, los formadores y los responsables de la pastoral juvenil hagan un esfuerzo para que los jóvenes logren ese estilo de vida integral. Ahora bien, si en las escuelas se enseñan ideologías contrarias a la fe cristiana, a la familia, junto con otras familias, si es posible, mediante formas de asociación familiar, deben con todas las fuerzas y con la sabiduría ayudar a los jóvenes a no alejarse de la fe. Y en este caso la familia tiene necesidad de ayudas especiales por parte de los pastores de almas, los cuales no deben olvidar que los padres de familia tienen el derecho inviolable de confiar a los hijos a la comunidad eclesial. Y asimismo es muy importante preparar a los jóvenes para el matrimonio y la vida familiar. Esta tarea les corresponde no solo a los padres, sino también a las instrucciones de la Iglesia y de la sociedad para que puedan en el futuro asumir con responsabilidad ese nuevo estilo de vida. Después de haber visto en qué consiste el poder de la fe,
y la necesidad que tenemos los cristianos de seguir las huellas de Jesús, es importante entonces que reflexionemos cómo expresar en un lenguaje comprensible aquello que ha sido el encuentro nuestro con el Señor. Por eso los invito para esa próxima reflexión que haremos pronto. Y que el Señor entonces les bendiga y les guarde en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por acompañarnos en la videoserie Fortaleciendo Familias en la Fe con Monseñor Octavio Ruiz Arenas.